Bueno, pues vamos a dirigirnos al tema 8, Unit 8, y vamos a ver en este bloque, continuar y finalizar de alguna manera en este bloque el recorrido, el análisis de la expresión de la cantidad, quantity en inglés, ¿no? Vuelvo a recordar una vez más que cuando estamos hablando aquí en este tema, el Unit 8, de la expresión de la cantidad, lo hacemos siempre o hablamos siempre de una expresión de la cantidad aproximada, es decir, algo, mucho, poco, bastante, no son nunca cantidades exactas, ¿no? Sino que es una referencia aproximada, la cantidad son, hemos visto determinantes o cuantificadores que vamos a ver hoy, que lo que aportan aquellos sustantivos a los que acompañan es un matiz, matizan su significado añadiendo alguna idea, aportando alguna idea de cantidad. Bueno, en este caso, dentro de Theory and Resources, nos situaríamos en la segunda entrada, la que dice quantify es how much, how many, a lot, a lot, a few, a little, much, many, any, and none. Pues vamos a ello. Al igual que estudiábamos la semana pasada, en el bloque anterior, perdón, con how, and, some y any, o cuando estuvimos estudiando la estructura del verbal there is, there are, o there was, there were, la base para todo esto, para saber cuándo utilizo uno, cuándo utilizo otro, la base, como digo, es siempre la diferencia entre los nombres contables e incontables, ¿vale? Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Y la diferencia entre nombres contables e incontables, por supuesto, en inglés. ¿Vale? Bueno, vamos a empezar. El recorrido va a ser muy claro, va a ser cuantificador por cuantificador y luego tendremos alguna actividad para trabajar con. Vamos a empezar primero con for how much y how many. Bueno, es fácil deducir que se trata que estamos trabajando con question words, ¿no? Porque aparece por ahí el how, aparece y sobre todo porque aparece una interrogación. Bueno, esa es la pregunta que se hace cuando queremos saber una cantidad aproximada o exacta a través de una pregunta, cuando preguntamos por la cantidad. Y su respuesta, como digo, es una cantidad exacta o menos precisa. How much, how many son question words, se colocan al principio de la oración, claro está. La diferencia es que how much es para nombres incontables y how many para nombres plurales. Aquí no hay singulares. Aquí solo trabajamos con plural o incontable. How much delante de un sustantivo incontable, how many delante de un sustantivo plural. Ese how many seguido del sustantivo, o ese how much seguido del sustantivo, es lo que se colocaría al principio de la pregunta. ¿Vale? Y después de decir how much y el sustantivo, o how many y el sustantivo, vendría ya la frase interrogativa, en presente simple, en pasado simple, en lo que fuera. ¿Vale? Fijaos los ejemplos. How much meat do you have for the barbecue? Oye, ¿cuánta carne tienes para la barbacoa? ¿Veis? La question word, lo que se sitúa al principio de la pregunta es how much, el sustantivo incontable, y luego ya la pregunta, en este caso, como es present simple, do, sujeto, verbo y los complementos. How much meat do you have for the barbecue? How many bananas are there in the fridge? ¿Cuántos plátanos hay en la nevera? ¿No? Pues tendríamos how many y el sustantivo plural, y después la pregunta, en este caso, como es una pregunta con la estructura there are, pues tendría are there y los complementos. Are there in the fridge? How many bananas are there in the fridge? Por lo tanto, how much, how many. Question words seguidas cada una de su sustantivo correspondiente. A lot y a lot of. Bueno, con esta estructura, una es un adverbio, a lot, y la otra es un cuantificador, un determinante, a lot of, es decir, que va precediendo delante de un sustantivo, hablaríamos de mucho. Cuidado, porque cuando en inglés uno piensa, bueno, oye, imagina que nos pregunta, ¿cómo se dice mucho en inglés? Y uno inmediatamente piensa en much y many. Pero porque much y many solo se restringe en el uso habitual, a negación y a pregunta, ¿vale? Cuando yo quiero utilizar especialmente en una oración afirmativa, quiero hablar de mucho, entonces utilizaríamos a lot como adverbio o a lot of como cuantificador, es decir, delante de un sustantivo. Alguien puede preguntar,
Oye, Javier, entonces eso quiere decir que si yo estoy en una frase afirmativa y utilizo much y many, ¿está mal? Bueno, quedaría raro. En el uso no es lo habitual, ¿vale? Y de hecho hay gramáticas que te explican que much y many solo para negación y solo para interrogación, ¿vale? Así que bueno, yo lo comento y vamos a intentar un poco respetar eso, seguir eso así. Bueno, lo importante de aquí, insisto, aparte de saber que a lot y a lot of, la traducción o el matiz que indican es mucho, es, como he dicho, saber que unos son determinantes, es decir, que va seguido de un sustantivo, y otro es un adverbio, por lo tanto va solo, va modificando al verbo. El lot of es el que va seguido de un sustantivo, ¿vale? Entonces, a lot of más un nombre. Cuidado, incontable o plural. Aquí los singulares, nada. A lot of seguido de ese sustantivo incontable o plural, pues sería mucho, muchos. Fijaos, my father-in-law eats a lot of sugar. Con mi suegro come un montón de azúcar o mucha azúcar. There are a lot of people in the cinema. Hay mucha gente en el cine. ¿Veis? Es decir, que a lot of nunca puede aparecer solo, siempre tiene que ir seguido de un sustantivo, plural o incontable, pero siempre un sustantivo detrás. Mientras que a lot, que como digo es un adverbio, es decir, modifica, estoy recordando y retomando un poco lo que ya conocemos de la sintaxis en español, el lot, como digo, como adverbio, modifica la acción del verbo. Y va solo, no va seguido de nada, o de otra palabra que no tiene nada que ver con a lot. I think Susan runs a lot. Me parece que Susan corre mucho. ¿Ves? Que no va seguido, no hay detrás nada, no hay un nombre, no le sigue nada porque es adverbio. A lot modifica la acción, a runs. Me dice que eso ocurre mucho. O at weekends people go out a lot. Los fines de semana la gente sale un montón, sale mucho. Y a lot no va seguido, no, detrás no lleva un sustantivo y de hecho no habla nada, no modifica nada de lo que dice un sustantivo, sino que modifica, gradúa de alguna manera la acción del verbo, go out. ¿Vale? Por lo tanto, es muy importante eso. A lot of, detrás le sigue un plural o un incontable. A lot, como adverbio, no le tiene que seguir nada. Nunca le va a seguir un sustantivo. No mezcléis. Es decir, que a veces el fallo es que decís I think Susan runs a lot of. No. Como adverbio es a lot, no a lot of. O al contrario, y decís, volviendo a los ejemplos de a lot of, there are a lot of people in the cinema. No, a lot of. ¿Vale? A lot of, detrás siempre un sustantivo, plural o incontable. A lot es un adverbio, modifica al verbo, nos dice algo de la acción. Hay veces en el que ese a lot of o a lot puede ir precedido, puede ir modificado por quite, que significa bastante, ya lo hemos comentado por ahí alguna otra vez. Y entonces yo puedo decir, por ejemplo, the baby drinks quite a lot of milk. Es decir, bebe bastante leche. Es, digamos, la referencia en este caso de cantidad, la idea de cantidad que introduce, como dice, es una ni mucho ni poco, un término medio, una cantidad más o menos mediana. Cuando dice el bebé toma bastante leche, pues no es que es demasiado, no que es un montón, pero tampoco que es poco. Igual con we swim in the pool quite a lot. Bueno, nosotros nadamos en la piscina bastante, es como que solemos ir. Ni es que estamos todos los días, pero tampoco no es que vayamos una vez al. ¿Vale? Esa es la idea, la modificación o la gradación del significado que introduce quite cuando lo pongo delante de a lot of o delante de a lot. ¿Vale? A lot of, sustantivo, a lot, adverbio, va solo. Bueno, continuamos ahora con a little, much o a few, many. A little y much van a ser sinónimos, a few y many van a ser sinónimos. Ahora lo que introducimos aquí es la idea con a little y a few, la idea de poco. O sea, no muy poquísimo, sino no mucho, poco. ¿Vale? Tampoco es que sea, digo, súper escaso la idea que introduce a little o a few, sino que hay poco. Yo tengo para cada una de estas estructuras, a little, much y a few, many, se diferencia por un lado, en el tipo de sustantivo que le sigue. A little y much se utilizarán con sustantivos incontables, a few y many con sustantivos plurales. Pero a su vez, entre ellos, es decir, entre a little y much y entre a few y many, hay una diferencia. A little, seguido de un sustantivo incontable,
se utiliza en oraciones afirmativas. Much, más un sustantivo incontable, se utiliza en oraciones negativas. Para que signifique lo mismo tiene que ser así. ¿Vale? Repito. A little va seguido de un sustantivo incontable en oraciones afirmativas y much va seguido de un sustantivo incontable en oraciones negativas. Para que signifique lo mismo tiene que ser así. Fijaos. My parents have a little fish because they don't like it. Pues mis padres no comen mucho pescado porque no les gusta. A little fish. En el siguiente dice, they don't drink much water. Ellos no beben mucha agua. Es decir, beben poca agua. Reformulando la primera frase, my parents have a little fish because they don't like it. Yo podría decir, my parents don't have much fish because they don't like it. Mis padres no toman mucho pescado, es decir, toman poco pescado. E igual ocurre con a few y many seguido de un sustantivo plural. A few en oraciones afirmativas, many en oraciones negativas. Tiene que ser así para que signifique lo mismo. My children have a few sweets and only on Sundays. Mis niños o mis hijos toman muy pocos dulces, ¿no? O caramelos, y solo los domingos. He doesn't eat many apples. Él no toma muchas manzanas. Es lo mismo que si dijéramos, he eats a few apples. ¿Vale? Por lo tanto, a few y a little en oraciones afirmativas, much y many en oraciones negativas. ¿Ok? ¿Vale? A little y much, sustantivos incontables. A few o many, sustantivos plurales. Y retomando un poco, que ya lo estáis viendo en estos ejemplos, con lo que decíamos antes, acerca de que much y many se utilizan en oraciones negativas e interrogativas, ¿vale? Es lo habitual, antes que en oraciones afirmativas. Do you eat much rice? Are there many people? ¿Vale? Como veis, están utilizando en estas preguntas para confirmar si es mucho o poco por lo que preguntan, si hay mucha o poca cantidad de aquello que preguntan, ¿no? Do you eat much rice? Oye, ¿tú comes mucho arroz? Pues sí o no. O are there many people? ¿Hay mucha gente? Sí o no. Es decir, a través de estas preguntas, el uso de much y many sirve para saber, insisto, para preguntar si de aquel sustantivo que aparece en la pregunta hay mucho o poco. Y por último, any y none. Bueno, de any ya lo conocemos, ¿no? Any se utiliza en oraciones negativas e interrogativas delante de un sustantivo plural o incontable. Y a veces, ya de hecho, el matiz de cantidad que introduce es tan vago, pues nada, ninguno, que hay muchas veces que ni se traduce, ¿no? There isn't any butter for our birthday cake. O I don't have any friends. No tengo amigos, no tengo ningún amigo. ¿Vale? Esto es algo que ya conocíamos, ese uso de any en oraciones negativas e interrogativas con sustantivos, seguido de sustantivos plurales o incontables. Pero el otro cuantificador, none, es nuevo, y sí que tiene un uso muy concreto, un uso muy concreto. Fijaos, se utiliza como respuesta corta a una pregunta, normalmente una pregunta con how much o how many, y como único elemento de la respuesta, ¿no? Es decir, es una forma none, que significaría nada, ninguno, nadie, etc. Es una forma como muy drástica y tajante de decir que no hay nada o que no hay nadie. Siendo utilizado, como digo, en ese contexto de de respuesta a una pregunta sobre la cantidad. Normalmente con how much o how many, pero que también en algún caso podría ser a una pregunta de sí o no, ¿no? How many students passed the exam? None. Nada, nadie, ninguno. How much salt do you need for that receipt? None. ¿Cuánta sal necesitas para la receta? Nada. ¿Vale? Por tanto, como veis, como digo, es una forma, bueno, hecho drástico, ¿no? Es decir, con una forma de no dar lugar a la ambigüedad. Si yo te utilizo none, es que no hay nada. No es que me quede un poquito, no. None es nada de nada. ¿Vale? Cuando estamos preguntando por la cantidad de, si hay una cantidad o si hay algo, si hay algo o cuánta cantidad hay de un elemento concreto. Si yo utilizo como respuesta corta, es más, como único elemento de la respuesta a una pregunta por la cantidad, utilizo como digo, none, es que no hay otra posibilidad.
¿vale? Bueno, pues hasta aquí los cuantificadores, ¿no? Como siempre tenéis ejercicios en este apartado, en los apartados que ya hemos visto, que ya conocéis dentro de la unidad. Y vamos también a trabajarlo un poquito ahora aquí a través de nuestro cuaderno o libro digital, ¿no? Evidentemente, para ahora hacer estos ejercicios, pues es conveniente tener a mano o tener la referencia de lo que hemos estudiado, ¿vale? Bueno, vamos a ello y tendríamos este par de ejercicios. Bueno, viéndolo ahora para que tengamos más tiempo, este primero lo proyecto y os doy la solución. Es muy sencillo porque simplemente son una serie de preguntas, entonces hay que completarlas con how much o how many. Digo que es tan sencillo como fijarse en qué tipo de sustantivo le sigue al hueco. Si es incontable será how much, si es plural, how many. En el ejemplo me dicen sugar, pues how much sugar do you put in your tea? En el número 7 dicen bottles, pues sería how many bottles of water did you buy? ¿Vale? Es decir, confirmando, ¿no? Recordando esto de que how much va seguido de un sustantivo incontable, how many de un sustantivo plural. Y como veis, how much, how many más el sustantivo que les acompaña, todo eso es la question word, todo eso es lo que se sitúa al principio, delante, en la pregunta, ¿no? Bueno, pues vamos a proyectar las respuestas. Ahí las tenéis, ya lo podéis recuperar en su momento. Y pasamos al siguiente, que sí vamos a trabajar con los, con el resto, ¿no? de cuantificadores y demás, un poco con todos, ¿no? En esa mezcla. Bueno, tenemos un tipo de ejercicio que es el de elegir, ¿no? La opción correcta, ¿vale? Bueno, pues no hay mucho más que decir. Leemos la frase y tenéis que decidir cuál de las dos opciones es la correcta. ¿En qué me fijo yo que tengo que tener en cuenta? Fijaos a qué nombre se refiere, qué nombre va detrás, ¿vale? Porque ese nombre, si es plural, si es incontable, es el que dará la referencia para saber cuál es la opción correcta, ¿vale? Entonces, leed la frase, ved cuáles son las dos opciones y cuál es el nombre que les acompaña o el nombre al que se refiere. Y una vez que identifiquéis eso, podréis seleccionar o elegir la opción correcta. Fijaos en el ejemplo, me decían I don't put y me daban much y many. El nombre al que se referían, en este caso el que iba detrás, era salt. Sal, como es un nombre incontable, evidentemente la opción correcta era much. I don't put much salt on my food. ¿Vale? Pues venga, damos unos minutitos para que tranquilamente reviséis, etcétera, y de esta manera podéis empezar a trabajar con estos cuantificadores. Hola Javier, Hola, hola. hola mamata, ¿qué tal? Cuéntame. Quiero decir las cosas. Mm, que, es que me falta mandar oraciones de tema 7. ¿Puedo ujú. contar con tema 8 o cómo lo hago? Envíamelo mejor al correo,
¿vale? Mamata, mejor separarlo del tema 8 porque vaya a ser que me líe. Entonces, envíamela al correo, ¿vale? Vale, vale, Y así pues yo ya sé que es el del tema 7 y demás para verlo y eso, ¿vale? vale. Y luego quiero dar los exámenes hasta más o menos 20 de mayo. Antes Ajá. es posible o hasta 20 más o menos, si es posible, Mm, porque yo creo no, que no, sí, no sí, hay ajá. tiempo. Pues vale, no sabría decirte, ya he hablado con Mónica y bueno, estamos un poco bien Sí, porque bueno, yo pienso sí, que me debe ser, han comentado que tengo que dar los sí, exámenes. Es claro, ajá, entonces digo que vamos a intentar los tres profesores, es decir, Carlos, Mónica y yo, vamos a hablar a ver cómo podemos enfocar eso, ¿vale? Para que digamos lo que hagamos, lo hagamos todos en común, que tengamos una, ¿vale? vale. Es que el Entonces, ahora mismo problema no, es que no puedo andar ni sentar por mucho tiempo, ya, por ajá, eso ajá, tengo problemas vale, de preparto vale, y vale, ok. por eso Ujú, poco a poco, por una hora o algún día de inglés o lengua y otro día de literatura, si es posible. vale. Bueno, pues ya no te preocupes que ya te damos una respuesta en la medida de lo posible, ¿vale? Vale, muchas gracias. A ti. Bueno, ¿qué tal? Más o menos, damos un poquito más de tiempo. Hay respuesta. Por- Sí, por mí cuando quieras. Ok. ¿Y el resto bien? Sí, por mí también. Venga, pues vamos a ir trabajando con ello y tal. Bueno, pues ver cuál es la opción correcta y por qué, ¿no? Siempre es lo interesante, saber por qué es uno o por qué es otro. Bueno, el primero me dice, we don't eat sweets. Aquí la correcta tiene que ser a lot of, Ujú. porque lo hemos dicho antes. A lot es el adverbio. Y detrás de a lot normalmente no va un sustantivo ni va nada. A lot of es el que va seguido de un sustantivo, porque es el cuantificador, es determinante. Por lo tanto, we don't eat a lot of sweets. No, comemos muchos caramelos. ¿Ok? Es decir, aquí se habla de la cantidad de ese objeto. No está modificando, es decir, lo de mucho no está hablando, no está refiriéndose a la acción, sino que se refiere a la cantidad, en este caso, de caramelo. Por lo tanto, a lot of sweets. Number two, how much chocolate do you eat? A little. Aquí hay como una elipsis Mm, gigante, ¿no? Porque es I eat a little chocolates. La frase completa, la respuesta completa debería haber sido así. I eat a little chocolates. Entonces quizá a lo mejor hubiera estado más claro lo de que a little se refiere a chocolate y por lo tanto es la opción correcta ya que chocolate es incontable, ¿vale? Pero bueno, he preferido el ejercicio hacer, como digo, dar un ejemplo de ahí de elipsis gigante, ¿no? Y mm, toda la frase reducirla a little o a few. Por eso decía antes también que fijaos en el sustantivo al cual se refiere, ¿no? En este caso, como habla de chocolate, chocolate ya lo comentábamos en el bloque de cuando estuvimos trabajando, Ao, and, Sami, Any, es incontable porque es una de estas masas, ¿no? Como el queso, la crema, etc. A little, por lo tanto. Number three, my husband doesn't drink much coffee. Ok, incontable, no problem. How much fruit did you buy? Bueno, aquí vuelven a hacer como el número 2, ¿no? En lugar de darnos la frase entera de respuesta, solo nos dan el cuantificador. Bueno, en este caso habla, how much fruit did you buy? Quite a lot, que es I bought quite a lot. Claro, dice, pero bueno, ¿por qué no quite a lot of? Bueno, porque el nombre no está presente. Es decir, para que quite a lot of hubiera sido el correcto, lo que nos tendría que haber puesto el ejercicio es I bought quite a lot of fruit. oh, Pero nos dan o quite a lot o quite a lot of. Es decir, que la única opción posible es quite a lot, el adverbio, el que no va seguido de de un un sustantivo, sustantivo. sí. ¿Vale? Number five, we eat a lot of fish. We love it. Mucho pescado. Frase afirmativa, a lot of, ¿ok? Recordad, much
preferentemente negación e interrogación. 6. Do your children drink any milk? No, not much. They don't drink much milk. Uncountable. Number 7. Donna ate her hamburger, but she didn't eat many Many. chips. Mm. That's right. Plural, many. How many vegetables do you eat? Y aquí, radical. None. I don't like them. No me gustan. Bueno, ¿para qué te voy a poner? No. None. Recordad, none como respuesta a una pregunta de cantidad no deja lugar a duda. No hay posibilidad. Nada, ninguno. Number 9, I have a cup of tea and a little cereal for breakfast. Okay, a little cereal, es decir, cereal entendido aquí como la categoría de la comida, ¿no? De ese alimento, ¿no? Es como fruit, meat, fish. Aquí no es cereales, sino el cereal entendido como categoría general. Cuando nos acercamos a un alimento o una bebida, insisto, como categoría, siempre es incontable, ¿vale? Okay. Y por último, number 10, do you eat much meat? Oh, I don't eat any meat. I'm a vegetarian. ¿Ok? Much, incontable pregunta, y any para la respuesta que es una oración negativa. Okay. Okay, that's right. Ok, bueno, pues, como siempre, recomendando que para practicar esto, o sea, para estudiar bien esto, pues lo practiquéis, hagáis ejercicio, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a aquí la grabación y con